1918, este era el pabellón de enfermedades infecciosas del sanatorio de la Colonia Española. Aquí se trató la llamada gripe española, que no fue tan peninsular. Esa influenza abarcaba todas las trincheras repletas de soldados de un bando y de otro durante la Primera Guerra Mundial. Así fue. Y hasta se dijo que esa fue la verdadera razón que acabó el conflicto bélico. Al menos eso me dijo la abuela. Ella tendría la misma edad de Victoria, la enfermera representada en el busto. Quizás un poco más joven, pero al vivir cerca del Hospital Civil, vio la lucha de Victoria Bru por la vida en 1918. 1918, Victoria Bru en el martirologio de la enfermería cubana. La gripe se veía tan lejos de Cuba, pero después que el 24 de septiembre de 1918, la prensa reportó un centenar de contagiados y 7 fallecidos en La Habana y 4.000 casos en Camagüey, el pánico creció en Cienfuegos el 8 de octubre tras la noticia que el capitán de un barco extranjero surto en el puerto sufría la gripe y fue ingresado en el Hospital Civil. En los últimos días, la cifra de casos respiratorios sube en Cienfuegos, al punto que a mitad de octubre superan el centenar de enfermos, a pesar de que las autoridades sanitarias de la ciudad implementan acciones de higiene en sitios públicos y recomiendan reforzar la higiene en las viviendas. Se prioriza la higiene en comercios y teatros, y hasta suspendieron las clases en los colegios públicos y en los privados. Y aunque los enfermos más graves están en el Hospital Civil y en las clínicas particulares, la cifra de infectados supera los 123 casos. Y aunque los pacientes con manifestaciones leves se trataron en su domicilio, el terror por contagio se generalizó en Cienfuegos tras la noticia del 23 de octubre de 1918, avisando del fallecimiento en el sanatorio de la Colonia Española del primer caso por influenza en esa institución. La enfermedad progresó con rapidez. Echemos una ojeada a las cifras. Octubre cerró con 4 fallecidos y en la primera semana de noviembre alcanzó la cifra de 10. Las autoridades sanitarias orientaron la desinfección de los locales con aglomeración de personas, asegurando que lo primordial para frenar la influenza era lavar frecuentemente las manos y usar los pañuelos o máscaras que la gente reprochaba, pero resultaron seguros para no contagiarse. A los familiares de los enfermos se recomendó mucha higiene, guardar distancia y los cambios de ropa y baños frecuentes. La prensa local publicó las estadísticas de la epidemia en Cienfuegos sin temor a señalar la situación de todos los términos, tal y como hicieron otros periódicos del país, estadísticas que permitieron concluir que la mayoría de los fallecidos estuvieron en el rango entre los 16 y 40 años de edad. Así, de un lado a otro, la enfermedad mostró su letalidad, tanto que el 16 de noviembre de 1918 se reportaron 600 enfermos y 46 fallecidos. Dicen que aquí en Cienfuegos se creó una comisión de trabajo para el embate de la gripe. La preside Alfredo Méndez, quien además funge como delegado de beneficencia de la Secretaría de Sanidad. El doctor Méndez involucró a comerciantes y colegas cienfuegueros con el objetivo de crear fondos y vituallas ante la imposibilidad de poder socorrer la creciente cantidad de enfermos. Desde el crudo invierno de 1917, cientos de soldados británicos, franceses y alemanes que contendían en la Primera Guerra Mundial cayeron enfermos en las trincheras. Según informes de los médicos militares del hospital ubicado en el lado francés de Paso de Calais, los enfermos clínicamente padecían casos normales de una infección respiratoria, pero al poco degeneraban en bronquitis, neumonía que desencadenaba en la muerte.
Los médicos del ejército británico relataron que sus enfermos mostraban los mismos síntomas, una forma de bronquitis en la que los contagiados sufrían una coloración azulada de la piel y mucosas, hasta que el bloqueo de los pulmones le provocaba la muerte a la mitad de los infectados. Y aunque la gripe mató al 50% de los soldados enfermos y en las ciudades solo enfermaba apenas el 2% de la población, nadie pensó que se acercaba una pandemia. Por suerte, desde 1914, la señorita Victoria Bru Sánchez llegó al Hospital Civil de Cienfuegos. Desde su graduación en 1906 como enfermera, transitó por varios hospitales de La Habana, Santiago, Camagüey y hasta por el Mazorra. Funge como superintendente de las escuelas de enfermeras, pero al llegar aquí se convierte en heredera fiel de las disciplinas de las señoritas Trinidad Cantero, Rosa Gallardo y Pelegrina Sardá, profesionales de la enfermería que ocuparon con anterioridad ese deber. Cierto, Victoria nació en Managua, La Habana, el 6 de enero de 1876. En 1903 ingresó al Hospital Reina Mercedes en La Habana y se recibió como enfermera el 10 de noviembre de 1906. En 1918, al declararse la epidemia de influenza, llevaba años en Cienfuegos y fue comisionada por la Secretaría de Sanidad para socorrer a los enfermos pobres. Y aunque en Cienfuegos se aplicaron medidas sanitarias rigurosas, para finales de noviembre de aquel año se reportaron 71 nuevos casos y al cierre de mes 124 fallecidos. ¿Cómo decirle? Ella sabe que el doctor O'Burke, que murió a sus 47 años, fue la primera víctima del cuerpo médico cienfueguero. Pero no sabe que la señorita Bru no resistió. Según los médicos del Hospital Civil, Victoria Bru murió este 7 de diciembre de 1918 a consecuencia de una variante neumónica letal. Dios, tan solo tenía 42 años y ya integra el martirologio de la enfermería cubana. En el mundo, durante los primeros 6 meses de 1918, el virus mató cerca de 25 millones de personas, equivalente al 5% de la población mundial. Hasta se llegó a pensar que asistíamos al fin de la humanidad, pero los virólogos concluyeron que el virus mutó, dejó de ser letal para convertirse en más contagioso, sobre todo por los hacinamientos en los campamentos militares y en las ciudades, por la mala alimentación y condiciones sanitarias que se padecieron durante la primera conflagración mundialista. Solo a mediados de diciembre de aquel 1918 en Cienfuegos disminuyeron los contagios. Tan solo el día 13 de diciembre se reportaron 308 pacientes en tratamiento y el 26 solo 115 afectados. Todas las clínicas de salud ampliaron sus capacidades para atender al creciente número de enfermos. Para mediados de enero de 1919, la epidemia de influenza mal llamada gripe española dejó de ser noticia en la ciudad. Vencida la terrible epidemia, en Cienfuegos se celebraron las fiestas del centenario de la colonia fernandina de Jagua. El Hospital Civil reanudó su modernización y hasta se anuncia la apertura de una nueva sala de ginecología y obstetricia. Allí queda instalada la Escuela Libre de Comadronas. A esa sala se le colocó su nombre, en recuerdo de la enfermera mártir de la epidemia. Los organizadores del centenario le otorgaron un diploma post-mortem a la memoria de la señorita Victoria Bru, como testimonio de gratitud de la ciudad de Cienfuegos a la ilustre desaparecida Victoria Bru Sánchez.